Imos con Marina Sánchez Villaverde, que ven da Universidade da Coruña. A de PowerPoint. Si funciona ben, pois ponemos esta. Si no, la otra no pasa nada. Aquí, por aí, vale. Bueno, Marina ven co relatorio co título Análisis funcional y modelado predictivo de energía fotovoltaica con R, un estudio en la UDC. Okay. Bueno, buenos días, me llamo Marina Sánchez, como acaban de comentar, y pues voy a hacer mi presentación de un trabajo que realicé, en este caso para, vale, perfecto, para el TFG. Lo hice en colaboración con los profesores Manuel Oviedo de la Fuente y José Escudero Cascón, que pertenecen al CITIC. Bueno, este es el índice que voy a seguir para esta presentación y pues vamos a empezar dando un poco de contexto sobre el trabajo, y es que, como sabemos, el consumo desmedido tanto de productos como de energía de origen fósil ha llevado a consecuencias medioambientales como el calentamiento global, la contaminación del aire y el suelo y la generación excesiva de residuos. Entonces, como respuesta, se han impulsado iniciativas para fomentar el consumo responsable y sostenible, por lo que surge el consumo verde. Entonces, ¿qué es el consumo verde? Pues es una forma de consumo que busca minimizar el impacto ambiental mediante el uso responsable de los recursos. La energía verde, a su vez, es aquella que se obtiene de fuentes naturales inagotables y con bajo o nulo impacto negativo. Entre estas fuentes destaca la energía solar fotovoltaica, que es con la que vamos a trabajar. Entonces, aquí podemos observar cómo en las dos gráficas hay un aumento en la producción de energía solar fotovoltaica y eólica en España, al haber intensificado la adopción de estas fuentes limpias de energía. Entonces, ¿qué pasa? Un problema es que al usar estas fuentes dependen mucho de las condiciones meteorológicas, y sobre todo en Galicia pues llueve mucho, está nublado, hay viento. Entonces, nosotros, para poder planificar y gestionar la demanda de una forma eficiente, tenemos que comprender cómo influyen estas variables en la producción. Por lo que nos vamos a centrar en analizar esta relación entre la producción y el consumo, pero antes de hablar de los objetivos del trabajo, vamos a explicar un poco cuáles son las placas fotovoltaicas con las que vamos a utilizar y qué instalaciones son. Entonces, una placa solar fotovoltaica es un dispositivo capaz de capturar la energía que viene del sol y la transforma en electricidad. Los sistemas fotovoltaicos que están instalados ahora mismo en la UDC nos permiten monitorizar tanto la energía consumida como producida en tiempo real. Y vamos a trabajar específicamente con la Facultad de Derecho y con el edificio de departamentos de ETSAC. Antes de nada voy a hacer un comentario que luego explicaré más adelante, y es que estos sistemas están diseñados para el autoconsumo, es decir, que cuando hay condiciones de baja demanda, como son los fines de semana o los festivos, pues se va a producir una limitación en la producción efectiva. Eso lo veremos más adelante. Entonces, vamos a utilizar Grafana para visualizar los datos a través de una plataforma de IoT de la UDC. Para cada edificio se van a obtener 4 tipos de energía: en azul la energía producida, en amarillo la energía consumida, en verde la consumida por la instalación y en rojo la exportada a la red. Tradicionalmente este tipo de datos se analizaría mediante técnicas multivariantes, pero nosotros hemos decidido optar por un enfoque funcional. Esto nos va a permitir aprovechar la naturaleza de los datos y aplicar herramientas específicas para análisis de los datos funcionales. Vamos a dividir las curvas que estamos viendo por días. Estas serían las líneas que van dividiendo cada día, y si nos fijamos en estos dos casos hay una baja demanda, una baja energía el fin de semana. Ahora sí, los objetivos del trabajo serían, en primer lugar, analizar y describir los patrones diarios de producción fotovoltaica y del consumo en ambos edificios, luego aplicar técnicas de análisis de datos funcionales para extraer características relevantes de las curvas diarias, construir modelos predictivos que estimen la energía producida evaluando la precisión, y proponer mejoras o futuras líneas de trabajo y entender realmente los factores que influyen más en la producción para la universidad.
Entonces, estos eran los mismos datos que veíamos en Grafana, pero con los mismos colores aparte de cada una de las energías. Y aquí estamos ampliándolo pues, para el 28 de enero, por ejemplo. Y podemos fijarnos que donde más es desde las 8 hasta pues, aproximadamente las 6. Bueno, es decir que los datos son en invierno, entonces pues, también el día es más corto. Aquí pues, tenemos la energía separada para cada uno de los tipos. Y a mayores vamos a tratar con unos datos obtenidos de Meteo Galicia, donde contamos con el brillo, la lluvia, la temperatura, la dirección del viento, la humedad, la presión y la velocidad. Y a mayores con unas variables contextuales como serían el tipo de día y el día de la semana. Bien. En cuanto al preprocesado de los datos, vamos a agrupar los datos. Tendríamos la energía, que tiene los 4 FDatas, que son correspondientes a los 4 tipos de energía, y luego los datos meteo, que sería el data frame, con las variables meteorológicas explicadas antes y con las contextuales. En una primera fase exploratoria se realizó una representación gráfica de las curvas donde se detectaron anomalías, como podemos ver aquí, en diversas curvas en el mes de octubre. Eran unos valores constantes de energía durante varias horas y lo teníamos en los 2 edificios, por lo que se decidieron eliminar estos días para el estudio. Bueno, aquí se muestran algunas de las funciones propias que se han utilizado y los paquetes y funciones clave. Se irá mostrando después de cada apartado y un pipeline sencillo que primero tendríamos los CSVs en Grafana, luego utilizaríamos la función de cargar datos, donde se lee y se organizan los ficheros exportados desde Grafana, luego procesar datos, donde hay una limpieza, una integración y la creación de estructuras para análisis, y por último ya tendríamos las curvas en FData, que podríamos utilizar el plot energía para visualizarlas. En cuanto al análisis realizado, las curvas funcionales que hemos visto antes, gracias a eso podemos hacer uso de técnicas novedosas. Entonces, para realizar el análisis vamos a decidir separar los datos en días laborables y no laborables. Vale. El consumo de red, como podemos ver aquí, se ve afectado por este agrupamiento, ya que, por ejemplo, en la Facultad de Derecho, en los días laborables hay un incremento en el consumo durante las horas de actividad, mientras que en los días no laborables hay un consumo casi mínimo. Sin embargo, en la Escuela de Arquitectura, como podemos observar aquí abajo, pues se mantiene muchísimo más estable. Luego se va a comprobar si resultaría útil utilizar un suavizado o no. Vamos a probar con 3 técnicas: el nuevo paramétrico mediante un estimador de tipo kernel en Nadaraya-Watson, con un suavizado de B-splines y un suavizado con base de Fourier. En esta imagen se muestran los 3 tipos de suavizados. El suavizado mediante funciones de Fourier presenta los mejores resultados en la mayoría de los casos y sobre todo en las curvas de producción. Y esto se debe a que captura patrones globales en señales periódicas, y en cambio las B-splines resultan más adecuadas en escenarios con mayor variabilidad local, como sería el consumo en los días laborables. Hemos decidido al final que las diferencias son mínimas, por lo que vamos a mantener las curvas originales y no utilizar el suavizado. Y esta sección de código aquí se muestra cómo se realizaría el suavizado con Fourier, luego la comparación con B-splines y una visualización para comparar ambas con ggplot. Bien, la correlación de Pearson mide relaciones lineales entre variables, pero no detecta dependencias no lineales. Por eso vamos a utilizar la correlación de distancias, que detecta cualquier tipo de dependencia, sea lineal o no, y tiene unas ventajas: que es adecuada para datos funcionales y de alta dimensión, detecta la independencia, es compatible con variables categóricas y nominales y permite evaluar qué variables tienen mayor asociación con la variable respuesta. Vale. Observamos claramente cómo el consumo es inferior en los días festivos y cómo, por ejemplo, el viernes va bajando y es notablemente más bajo los fines de semana, como habíamos comentado antes. En las siguientes matrices, en la diagonal superior se muestra la correlación de Pearson y la inferior la de distancias. Vale. En la Facultad de Derecho, que sería la imagen que tenemos a la izquierda, el consumo y la producción dependen en gran medida del día de la semana y del tipo de día, mientras que muestran pocas relaciones con las variables meteorológicas. Y este comportamiento se puede deber bien a que tiene una menor altitud y una posición más resguardada este edificio, y a que también sabemos que en 2011 hubo una reforma en este edificio, lo que hizo que se mejorase la eficiencia térmica, y esto puede explicar por qué hay una baja sensibilidad a
del consumo a variaciones meteorológicas externas. Sin embargo, en arquitectura, el consumo está mucho más influenciado por la temperatura. Y esto, bueno, puede explicarnos que el edificio pues, tiene mayores oscilaciones térmicas, posiblemente a que es menos eficiente energéticamente. Aunque intuitivamente podríamos pensar que variables como el tipo de día y el día de la semana afectarían únicamente al consumo, los análisis revelan que influyen también de forma significativa en la producción. Y este comportamiento se explica por lo que había comentado antes, y es que estas placas están configuradas de una modalidad de autoconsumo, es decir, que incorpora un sistema antivertido que impide la inyección de energía sobrante. Un breve resumen de la detección de datos atípicos es que se han encontrado en la Facultad de Derecho una cantidad de atípicos en diciembre, y esto puede estar relacionado también pues, con la reducción de la actividad habitual por las festividades. Lo mismo, aquí se muestran las funciones propias y los paquetes y funciones que se han utilizado. Después de esa etapa del análisis, ahora nos vamos a centrar en una etapa de reducción y exploración de patrones comunes en las curvas funcionales. Una de las técnicas clásicas nos sirve también pues, para este tipo de datos funcionales. Por ejemplo, con solo dos componentes principales éramos capaces de explicar más del 80%. Un ejemplo específico sería que aquí en arquitectura no laborables con la primera componente explicamos 76,66 y con las dos un 87,15. Entonces, pues, se puede capturar la variabilidad únicamente con dos. Bueno, y aquí otra vez el pipeline, donde se explica primero las curvas, luego se utilizaría el PCA con los scores y luego con esto se utilizaría el clustering para hacer los grupos. Bien, uno de los objetivos que habíamos explicado antes es configurar distintos modelos con el fin de estimar pues, la producción energética y analizar la contribución de los distintos factores a la calidad de la predicción. Vamos a trabajar con los datos hasta febrero y luego vamos a añadir el mes de marzo y se volverá a repetir este proceso. Bueno, eran los datos que había en ese momento disponibles, ya que eran nuevas las instalaciones. Entonces, vamos a evaluar 3 configuraciones distintas dentro de cada tipo de modelos para observar el efecto de las variables funcionales y de las de calendario. Entonces, se va a probar con modelos tanto lineales como aditivos y con 3 configuraciones. La primera configuración sería un modelo sin datos funcionales, es decir, únicamente con las variables meteorológicas y con el tipo de día y el día de la semana. Luego un modelo con datos funcionales donde tendríamos pues, las curvas de la energía del día anterior, pero no tendríamos ni el tipo de día ni el día de la semana. Y un último modelo completo, tanto con datos funcionales como con el tipo de día y el día de la semana. Vamos a construir los modelos completos y seleccionaremos las variables manualmente que resulten significativas. Además, vamos a aplicar un procedimiento de selección automática, el stepwise hacia atrás, el cual nos va a permitir comprobar si hemos elegido las variables correctamente o si hay alguna pues, que a lo mejor no hemos tenido en cuenta. Para el caso de los modelos aditivos con datos funcionales, vamos a hacer uso también de la selección de variables con GSAM-VS. Los modelos aditivos nos están permitiendo capturar relaciones no lineales entre las variables explicativas y la respuesta, y esto hace que obtengamos mejores resultados con estos modelos. Para la evaluación vamos a utilizar 2 estrategias. El rolling window, que básicamente tú empiezas entrenando el modelo con los primeros 114 días y predecimos el 115. Luego ampliaríamos esta ventana y entrenaríamos del 1 al 115 y predeciríamos el 116. Y así sucesivamente. Y luego tenemos la validación cruzada por bloques, que en cada iteración uno de los bloques se utilizará como conjunto de prueba, mientras que el resto se destina pues, al entrenamiento. ¿Vale? Tenemos aquí el mejor modelo para rolling window y también para variación cruzada. En ambos ha sido el modelo aditivo y no hemos obtenido los modelos que nos podíamos esperar, en plan no han sido lo buenos que esperábamos, y esto se puede deber pues, a que hay un posible sobreajuste con modelos más complejos. Entonces, vamos a probar con otro modelo. Hemos pensado en boosting, ya que pues el boosting utiliza las penalizaciones explícitas por la complejidad del modelo para evitar el sobreajuste. Permite también manejar pues, relaciones no lineales complejas y combinaciones entre predicciones. Son más robustos frente a valores atípicos y problemas de multicolinealidad y nos permiten evaluar la importancia relativa de cada variable.
lo que facilita pues, la interpretación y la selección de las variables, de las características relevantes. Vale, se van a entrenar el modelo GBM y el XGBoost. Ambos fueron ajustados mediante validación cruzada con 10 particiones y la búsqueda automática de hiperparámetros. En este caso, las variables funcionales se transforman en variables numéricas mediante representaciones con B-splines y con análisis de componentes principales funcionales. Las variables más relevantes, tanto en derecho para ambos modelos, pues han sido las que vemos aquí, que serían la dirección del viento, día de la semana, lluvia, etc. Vale, los resultados muestran que ambos modelos obtuvieron muy buen rendimiento. El GBM con un RMSE de 0,68, un MAE de 0,47 y un R cuadrado ajustado de 0,75. Y podemos ver en la gráfica, se observa cómo los modelos capturan adecuadamente pues, la tendencia general de la producción, aunque tienden a suavizar un poco los picos más extremos. En arquitectura también se obtienen muy buenos resultados, como podemos ver, con el RMSE de 0,3, el MAE de 0,2 y un R cuadrado de 0,7. Vale. Bien. Este trabajo logró caracterizar en detalle los patrones energéticos diarios de los dos edificios universitarios. Se confirmó que los patrones de consumo y de producción difieren entre la Facultad de Derecho y la Escuela de Arquitectura debido pues, a sus distintas dinámicas. En Derecho afecta mucho más la actividad humana, mientras que en Arquitectura refleja más la influencia del clima. Identificamos que el sistema fotovoltaico con vertido cero limita la producción en ausencia de consumo, es decir, que ahí sí que la universidad tiene un margen de mejora para aprovechar mejor la energía solar disponible. Y tenemos alguna más. Sí, da tiempo. El análisis funcional de datos resulta ser la elección más acertada, pues ya que podemos representar las series diarias como funciones y eso nos permite detectar diferencias de forma, atípicos y relaciones. Obtenemos buenos ajustes combinando datos meteorológicos y datos funcionales y pues utilizar técnicas como el rolling window o la validación cruzada nos da la confianza sobre cómo de generalizables son nuestros modelos. Algunas recomendaciones, pues que se podría implementar estrategias de gestión energética basada en estos hallazgos. Por ejemplo, usar más los periodos de máxima producción, como puede ser el mediodía, para tareas de alto consumo en los edificios. Luego, considerar los sistemas de vertido de red controlado, así la energía solar generada en fines de semana o noches se podrían almacenar y usarse en otros edificios, mitigando el efecto de vertido cero y aumentando la autosuficiencia. Y algún trabajo futuro, aunque estoy satisfecha con los resultados, pues quedan muchas líneas futuras abiertas. Por ejemplo, ampliar el análisis a más edificios de la universidad para validar también los resultados y las conclusiones con distintas condiciones. Ampliar el análisis para tener una respuesta funcional. Investigar más a fondo los datos atípicos con información adicional. Generar un sistema de recomendaciones de eficiencia energética, a lo mejor una aplicación del estilo a Grafana que avise de atípicos, de alertas o alguna recomendación, e implementar y documentar la función de Grafana to FData que automatice la consulta de datos desde Grafana y pues, toda la conversión a objetos FData, integrarlos directamente y en el análisis y crear modelos predictivos en R. Aquí hay una breve pipeline así con el pseudocódigo que habría que utilizar para esta función y pues la bibliografía utilizada y ya está. Gracias, Marina. ¿Alguna pregunta? Hola, bos días, parabéns pola presentación, encantoume. Só unha pequena curiosidade, se entendín ben é que hai vertido cero á rede, non? Non hai sistema de baterías nas dúas facultades para almacenar a enerxía ou é que separa o sistema cando... Las placas las instalaron... aquí cuando empecé con los datos hay muy pocas facultades que tienen todos los datos y ni ellos mismos sabían que tenían ese problema. Entonces fue algo que se descubrió al hacer el trabajo y tuvimos que hablar y yo entiendo que es lo segundo. Que se deben de apagar, no lo sabemos muy bien. Bueno, porque pode ser tamén unha proposta de mellora, mellor. Claro. É dicir, parece que son moi caras, pero unha instalación das baterías que duran uns 10 anos... En teoría las instalaciones cuentan con ellas, pero no sabemos muy bien el motivo. Gracias.
Hola, muy buenas. Bueno, primero, muchas gracias por la presentación. Quería hacer una pregunta respecto a los modelos que empleaste, Sí. sobre todo al XGBoost, ¿no? ¿Cómo hiciste alguna búsqueda de hiperparámetros óptimos? Los seleccionados ya, como expliqué antes. O sea, al final aquí, estaba aquí. Las variables relevantes que salían pues eran la dirección de viento, día, semana, lluvia. Ya se fueron cogiendo los parámetros relevantes. Vale. Se hicieron más pruebas. Sí, yo me refería al ajuste de modelo, es decir, las variables internas que utilizas para ajustar el modelo. Sí. Bueno, tengo entendido que hay librerías específicas, incluso con la propia paquete, ¿no?, que te permite ajustar una Sí. búsqueda óptima, pues a lo mejor el número de... No, en plan, Vale. fue más bien porque el trabajo estaba pensado en no utilizar modelos boosting. O sea, pensábamos que al utilizar simplemente modelos lineales o aditivos íbamos a conseguir buenos resultados. Entonces, pues fue como un extra el decir, pues mira, no los hemos conseguido así, vamos a utilizar un modelo sencillo de boosting que seleccione ya automáticamente los mejores parámetros y se consiguieron mejores resultados. Entonces, Vale, bien, gracias. gracias.